Martín, explícame, ¿qué es el arte? El arte es aquella actividad sensible, aquella actividad emocional que produce trabajos interesantes, trabajos admirables, trabajos que por alguna razón se declaran supremos. La diferencia entre el artista y el artesano es que el artesano te modifica aquel utensilio y te lo decora, y el artista, en lugar de decorarte el utensilio, te lo crea. Te lo crea, pero con ese estado de supremacía que te produce una sensación de plenitud, una sensación agradable, muy agradable, o te despierta una necesidad de comprenderlo porque es muy interesante. Entonces el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor. Ese valor puede ser un valor de belleza, puede ser un valor de complacencia, puede ser un valor intelectual, es decir, cualquier valor que esté en su nivel más alto, podríamos decir que es arte. Ahora, el artista sería aquel que produce ese tipo de objetos, ese tipo de trabajos. Aquel que produce trabajos admirables, que son interesantes, que son válidos para todos, que son apreciados por la historia, apreciados durante generaciones, decimos que es artista. Ahora, el arte en sí contiene elementos de valor. Para que sea apreciado por todos durante un tiempo, tiene que tener algún tipo de proposición temática que sea universal. Hablamos del Guernica, por ejemplo. Guernica es un cuadro que representa el acto de la guerra. Hemos vivido una historia humana repleta de momentos de guerra. Entonces ese cuadro, como se ajusta a esas razones que producen la guerra, adquiere un interés generalizado, y la gente va y ve esa obra de arte como un tema de característica universal. Existe también la maternidad, por ejemplo. La maternidad es uno de los temas representativos más constantes a lo largo de la historia. Claro, la maternidad es muy fácil de empatizar con ella porque la mayoría de las mujeres han sido madres. Entonces es fácil para la mujer identificarse con la maternidad, igual que es fácil identificarse con la paternidad o con la pérdida de un hijo, la pérdida de un amigo. Todo ese tipo de proposiciones que tienen una caracterización universal tienen más interés o despiertan más el interés en la gente que los aprecia. Ahora, lo lógico sería que tuvieran una dosis de interés personal también. Si Miguel Ángel, al hacer la Capilla Sixtina y poner tanta escena mítica que, considerándola como valor, es de valor, si hubiese metido dentro alguna imagen de él o de alguien de su familia, lógicamente la Capilla Sixtina, con imágenes de familiares de Miguel Ángel o con el mismo Miguel Ángel presente ahí, adquiriría muchísimo más valor. Ahí vemos las cosas de los trabajos de Antonio López. Antonio López pinta a la señora en la bañera, pero es alguien que está cerca de él. Pinta la comida con su mujer y sus hijas. Pinta a él y su mujer y como representación del hombre y la mujer, y son él y su mujer. Entonces ahí adquiere un valor universal y a la vez un valor personal. La idea es que temáticamente un cuadro tenga esos dos valores: un valor propositivo universal que sirve para todos y un valor propositivo personal porque dejo algo mío presente en el cuadro. Además del valor temático, existe también el valor compositivo. El valor compositivo tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de tiempo, el tiempo que me toma a mí el componer una idea, y el tiempo que me toma a mí componer una imagen. Lógicamente, si yo dedico mucho tiempo a buscar una idea que sea emblemática, que todos la puedan reconocer, ese cuadro va a tener más valor que si pongo o propongo una idea que es vulgar o actual o sin trascendencia. Ahora, si esa idea que es trascendente y que está muy bien pensada, resulta que a la hora de ponerlo en el cuadro la descompenso y me queda caído para un lado, me queda inestable, lógicamente va a perder valor. Entonces, para que contenga un valor compositivo el cuadro, tiene que tener, por un lado, la composición en idea bien realizada, que sea una caracterización emblemática, y por otro lado que tenga también una compensación de espacios en el rectángulo donde se va a proponer esa imagen. Después está el valor gráfico. El valor gráfico tiene que ver con el trazo. Tiene que ver con la presión del trazo, con el grosor del trazo, con la intensidad del trazo, y tiene que ver con dos aspectos también. Un aspecto de precisión
y de destreza. Si hacemos el dibujo muy preciso va a aparecer el diseño de una figura. Y si lo hacemos muy suelto puede que no sea lo suficientemente preciso como para reconocerlo. Entonces la precisión y la destreza tienen que estar unidas. Ahí vemos los cuadros de Velázquez, por ejemplo, las meninas, y las manos de las meninas son brochazos nada más. Pero es un brochazo que es suelto y preciso. Te da a entender dónde está la mano, cómo es la mano, pero de una manera muy gestual, muy suelta. Entonces ese tipo de proposiciones precisas y sueltas, o precisas y diestras, hacen que el cuadro tenga más interés. Y ahí tendría más valor gráfico. Todo cuadro tiene también una intensidad de claroscuro. Va a tener tonos de alto contraste o de bajo contraste. Decimos que son de alto contraste cuando el blanco y el negro son muy extremos. Y decimos que es bajo contraste cuando los grises casi que se funden o se pierden. Lógicamente, cuando un cuadro tiene altos y bajos contrastes y están armonizados en su justa medida, adquiere valor tonal también el cuadro. Después del valor tonal tenemos el valor cromático, porque en cada pintura que hacemos utilizamos colores. Ahora, los colores tienen también dos tendencias, una tendencia cálida, una tendencia fría. Un cuadro frío, pues bien, puede estar bien, pero a la larga te aburre. Un cuadro cálido pasa lo mismo, te aburre. Si yo pinto un cuadro rojo o un cuadro negro, todo rojo, pues no me dice mucho. Ahora, si dentro del cuadro soy capaz de unificar o de compensar los cálidos con los fríos, ese cuadro va a tener mucho más elementos de interés que un cuadro con un solo color. Dentro del cromatismo hay proposiciones distintas. Tú puedes pintar un cuadro con un color comodín, es decir, a cada pintura, a cada color le añades amarillo, por ejemplo. Y si todos los colores tienen un poquito de amarillo, se va a ver armónico. Puedes ordenarlo armónicamente también por intensidad de tono. Si todos los colores tienen una intensidad tonal pareja, se crea una armonía. O puedes utilizar también colores por mezclas de complementarios, que también se producen armonías. Hay muchas fórmulas de conseguir la armonía de los colores. Pero para que el cuadro tenga un valor cromático necesitas que ese orden cromático sea manifiesto en el cuadro. Después está el valor técnico, el valor por oficio. Y dentro del oficio tenemos dos aspectos. Tenemos un aspecto de tradición. La tradición nos ha enseñado a hacer cuadros con pintura directa, con pintura a la veladura, con pintura clásica, moderna, formal e informal. Es decir, tenemos distintas formas de manifestar ese tipo de proposiciones técnicas. Pero cuando uno ve dentro de la técnica la herencia de la tradición, es decir, el oficio que ya experimentaron los antiguos y que nosotros lo adquirimos, y además a eso le damos una dosis de espontaneidad, de exploración. Cuando tiene la tradición y la exploración en su justa medida, produce valor. Los cuadros de Antonio López, por ejemplo, son cuadros tradicionalmente clásicos, pero además de ese clasicismo que él utiliza en su representación formal, en su representación realista, hay muchas partes del cuadro que son meros chorreados, y esos chorreados compensan también la estructura clásica de la tradición pictórica. Estos 6 valores de los que te estoy hablando son valores objetivos, yo los puedo medir. Yo cuando di clases de arte en la universidad evaluaba los cuadros de esa manera, porque podemos saber cuál es el que tiene una proposición temática más universal que el otro. Podemos ver cuál tiene un valor compositivo más estructurado que el otro, podemos ver cuál es el que tiene una proposición gráfica con más variedad de precisión y destreza, o tonal con más intensidad de claroscuro, o cromática en cuanto al ordenamiento de los colores. Ahora, hay otros seis valores que son subjetivos. Son el valor, por ejemplo, de la comunicación. La comunicación te puede llegar o no te puede llegar. Ahí ya no depende del cuadro en sí, sino que depende un poco del cuadro más el apreciador. Dentro de la comunicación existen aspectos comunicativos que podríamos llamarles directos, claros, precisos, objetivos, y hay aspectos que son subjetivos. Neruda te dice que te calles la boca de una manera muy subjetiva. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, mariposa en arrullo. Es decir, te está diciendo que te calles la boca, pero te lo está diciendo de una forma subjetiva. Cuando esas dos cosas se juntan, cuando tienes la objetividad y la subjetividad ligadas y están en su justa medida, adquiere un valor de comunicación.
Ahora, esa comunicación, que en el fondo es el centro del arte, esa comunicación tiene que ser leída. Si no es leída, de poco sirve. Entonces, es un valor que depende del apreciador, ya no depende tanto del cuadro, sino que depende del observador. Después está el valor por originalidad del cuadro. La originalidad del cuadro tiene que ver con el origen, tiene que ver con aquellos aspectos singulares que el creador ofrece al cuadro, a la obra. Y esos aspectos singulares tienen también una dupla. Tienen que ver con el refinamiento del autor, que utiliza medios vulgares o que representa realidades comunes, realidades del día a día. Todos tenemos cierta forma de vestirnos y nos vestimos de una forma preferida, y esa forma preferida es lo que declara nuestra singularidad. Y ahí tenemos el valor por la originalidad. En el cuadro pasa lo mismo. Yo pinto el cuadro y tengo ciertas preferencias. Preferencias de color, preferencias de tema, preferencias de dibujo, preferencias de aspectos que yo voy utilizando en mi carrera, y eso es lo que me distingue. Vemos los cuadros de Van Gogh y son distintos de los de Gauguin, de los de Rembrandt, de los de Rubens. Ese aspecto distintivo tiene que estar ahí en el cuadro, y eso, cuando se manifiesta, produce un interés, y ese interés declara un valor en el cuadro. Después tenemos otros valores que son más difíciles de captar, que son el valor sensible, el valor emocional. Ese valor emocional depende mucho de qué tanto el autor capta algo que es necesario y qué tanto responde a esa necesidad y cómo responde a esa necesidad. Si yo capto la necesidad que identifican a la guerra, y el Guernica los tiene. Después está el valor motivacional, que tiene que ver con esas habilidades manifiestas en el cuadro que te motivan a imitarlo o que denotan esa facultad de motivarte. Uno ve los cuadros del siglo XIX, por ejemplo, del Museo del Prado, y entras a la sala y te dan ganas de empezar a pintar al tiro. Ese tipo de condiciones manifiestas en el cuadro, que son condiciones de todos los otros valores que hemos visto, de temática, composición, gráfica, tono, matiz, cuando están a un nivel de excelencia, cuando te sorprende por la grandiosidad de la facultad del trabajo, es decir, cuando te sorprenden por el oficio, por el cómo pudo llegar esta persona a realizar este tipo de trabajo con tanta paciencia, con tanta templanza, con tanta prudencia, con tantas virtudes manifiestas en el cuadro, lógicamente eso despierta el interés. Despierta el valor de la armonía. El valor de la armonía tiene que ver con esta dupla que hemos dicho de cada uno de los valores, de que en la temática existe una proposición universal y personal. Si existen en armonía esos dos aspectos del universo,
cosas dentro de un espacio, se puede hacer igual. Ahora, aquel que va a adquirir un mayor interés, una mayor atención y un mayor atractivo es aquel que dentro de sus proposiciones artísticas mantenga un crecimiento en el desarrollo de cada uno de estos valores. Esos son los valores contenidos en el arte. Esos son los fundamentos de los valores. Por supuesto que hay otros valores. Está el valor económico, está el valor publicitario, está el valor de la oferta y la demanda del momento, de qué es lo que se prefiere por moda, pero son valores agregados al arte, ¿no? Los contenidos dentro de lo que es el oficio de las bellas artes serían estos 12 valores de los que hemos estado hablando.